Hace más de 75 años, en los bosques helados de Hjörgen, miles de hombres se enfrentaron a una de las batallas más largas, crueles y olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. No fue una batalla de grandes victorias ni de heroísmo glorificado. Fue una lucha brutal, una carnicería que tuvo lugar en un terreno que no tenía un valor estratégico claro, pero que costó la vida de miles de jóvenes soldados. Un terreno que se convirtió en el infierno para aquellos que se adentraron en sus entrañas y al que la historia aún no ha logrado hacer justicia. La batalla del bosque de Hjörgen, el infierno que el mundo olvidó. El otoño de 1944 vio a los ejércitos aliados avanzando hacia el corazón de Alemania con un impulso casi imparable. Tras el histórico desembarco de Normandía y la liberación de París, muchos ya anticipaban que la guerra en Europa terminaría antes de que llegara la Navidad. Sin embargo, en la frontera entre Bélgica y Alemania, un lugar escondido entre las colinas de Eifel, el bosque de Hjörgen, se convirtió en la tumba de miles de jóvenes soldados y en el escenario de uno de los mayores errores estratégicos de la historia militar. Un terreno diseñado para matar. El bosque de Hjörgen, con sus 129 kilómetros cuadrados de espesa vegetación, barrancos profundos y senderos traicioneros, no era un objetivo militar clave. No había ciudades importantes, ni fábricas estratégicas, ni ninguna otra razón aparente para que los aliados lo consideraran un punto vital en la ofensiva. Sin embargo, los generales aliados, con sus mentes cegadas por la obsesión por avanzar, decidieron adentrarse en este inhóspito terreno. Y fue ahí, en medio de la espesura del bosque, donde miles de vidas se perderían en una batalla sin gloria. La realidad del terreno fue devastadora. Los árboles altos y densos bloqueaban la luz del sol, sumiendo a los soldados en una penumbra perpetua. El suelo, cubierto de nieve y barro, dificultaba cada paso, mientras que las raíces y los troncos caídos convertían cualquier avance en una pesadilla logística. Los alemanes, conocedores del terreno, habían preparado una red de trincheras, búnkeres ocultos y nidos de ametralladoras camuflados entre la vegetación. Cada claro, cada sendero, era una posible trampa mortal. Los campos de minas, cuidadosamente camuflados bajo la nieve del invierno, esperaban ansiosos a cualquier incauto que se apartara de los senderos. En la oscuridad del bosque, donde la niebla y la nieve tejían un manto mortal, los avances se convertían en un sufrimiento interminable. A pesar del superior poder aéreo y los blindados aliados, el terreno neutralizaba por completo estas ventajas, haciendo de la artillería y los ataques aéreos una amenaza ineficaz. Los proyectiles de los tanques estadounidenses, como los Shermans, a menudo explotaban contra los gruesos troncos de los árboles antes de alcanzar su objetivo, mientras que los aviones de reconocimiento no podían distinguir las posiciones enemigas bajo el dosel forestal. La obsesión por Schmidt. Entre todos los puntos estratégicos en el bosque, el pequeño pueblo de Schmidt adquirió una importancia desmesurada. Su ubicación en una colina, controlando varias rutas de suministro alemanas, lo convertía en un objetivo crucial, pero su valor real era cuestionable. A pesar de ello, a principios de noviembre de 1944, la 28ª División de Infantería, conocida por su apodo Cubo Sangriento, recibió la orden de tomar el pueblo a toda costa. Lo que siguió fue una tragedia incontrolable. La lucha fue feroz. Día tras día, los soldados avanzaron por las colinas heladas, enfrentándose a un enemigo tenaz que no cedía. Los alemanes, veteranos de los frentes del este, utilizaban tácticas de emboscada y contraataques rápidos, aprovechando cada metro del terreno. Los estadounidenses, en su mayoría reclutas sin experiencia, se vieron superados por las condiciones y la ferocidad de la defensa. El 3 de noviembre, después de días de intensos combates, los estadounidenses finalmente lograron capturar Schmidt, pero su victoria fue efímera. En menos de 24 horas, los alemanes, con tanques Panther y granaderos experimentados, lanzaron un contraataque devastador que obligó a los soldados aliados a retirarse en desbandada, dejando atrás una estela de muertos y heridos.
Sin embargo, en medio de este caos, se vivió uno de los episodios más humanos de toda la batalla. En el puente sobre el río Kal, un médico alemán, el Hauptmann Günther Stutgen, negoció una tregua no oficial para evacuar a los heridos de ambos bandos. Durante 5 días, enemigos que se habían estado masacrando trabajaron juntos para salvar vidas. Este breve momento de humanidad, en medio de tanta barbarie, se mantuvo en la memoria de aquellos que vivieron la batalla, como un faro de esperanza en medio de un océano de muerte. La obsesiva obstinación y el alto costo. Cuando llegó diciembre de 1944, la batalla ya se había convertido en un punto muerto sangriento, sin un avance real. La Operación Queen, una ofensiva aliada hacia el río Ruhr, avanzaba a un ritmo casi glacial. Las divisiones estadounidenses, compuestas en su mayoría por nuevos reclutas, luchaban por ganar unos pocos cientos de metros al día, mientras las bajas aumentaban de manera incontrolable. El frío helado, que al principio parecía ser solo otro desafío, pronto se convirtió en uno de los enemigos más mortales. Las temperaturas bajo cero congelaban a los heridos antes de que pudieran ser evacuados, y las minas, ocultas bajo la nieve, seguían reclamando vidas. La nieve, que alguna vez había cubierto de manera casi poética el paisaje, se transformó en un manto mortuorio, cubriendo los cuerpos de los caídos y ocultando las minas letales que aún acechaban. La toma de Hürtgen el 28 de noviembre, un pueblo sin valor estratégico real, representó un amargo triunfo para los aliados. Las 4.000 bajas estadounidenses que se registraron durante esta operación fueron una dura lección de lo que es el sacrificio sin recompensa. Muchos de los soldados que lucharon allí no se llevaban la gloria, solo el cansancio y la amargura de un esfuerzo que muchos consideraban en vano. Legado de una batalla olvidada. Cuando la batalla terminó en febrero de 1945, con la toma de las presas del Ruhr por parte de las fuerzas aliadas, el balance fue desolador. Más de 33.000 bajas estadounidenses y casi 28.000 alemanes yacían en el bosque de Hürtgen. La batalla más larga en la historia del ejército estadounidense no había producido avances estratégicos significativos y, de hecho, algunos historiadores argumentan que incluso retrasó el final de la guerra al desviar recursos y hombres que podrían haber sido utilizados en ofensivas más productivas. 3 historias que desafiaron el horror. En medio del barro, la sangre y el fuego cruzado del bosque de Hürtgen, surgieron actos de humanidad que trascendieron la lógica de la guerra. Estas 3 historias revelan las contradicciones más profundas del ser humano en combate. Friedrich Lengfeld, el enemigo que se convirtió en hermano. El 12 de noviembre de 1944, un paracaidista estadounidense agonizaba en un campo de minas alemán. A pesar de las órdenes, el teniente Friedrich Lengfeld, 23 años, avanzó con una bandera blanca y un equipo médico para rescatarlo. Una mina oculta lo hirió mortalmente. En 1994, veteranos estadounidenses le erigieron un monumento en Bosenach, el único tributo a un soldado alemán, en un cementerio aliado. Eddie Slovik, el desertor que eligió el pelotón de fusilamiento. Edward Slovik, 24 años, desertó en octubre de 1944, negándose a combatir en una batalla sin sentido. Aunque más de 20.000 soldados aliados desertaron en la guerra, él fue el único ejecutado. Enero de 1945. Su caso sigue dividiendo opiniones. ¿Cobardía o lucidez moral? A Time for Healing, la tregua del puente Kal. Tras el fallido asalto a Schmidt, soldados heridos de ambos bandos quedaron atrapados cerca del puente Kal. El médico alemán Günther Stutgen pactó una tregua no oficial. Durante 5 días, enemigos colaboraron para salvar vidas. Una escultura en el lugar, 1999, los recuerda con un verso de remarque: en algún lugar, la humanidad debe prevalecer.
Legado de paradojas. Jürgen no fue una batalla de héroes, sino de hombres comunes enfrentándose a lo absurdo. Sus historias plantean preguntas incómodas. ¿Puede una tregua redimir meses de barbarie? ¿Es la desobediencia un acto de valor? El bosque, hoy silencioso, guarda esas respuestas. Un legado de paradojas. Estas tres historias encapsulan las contradicciones de Jürgen: heroísmo sin victoria, deserción como acto de coraje y enemigos que se salvan mientras sus generales los sacrifican. No fueron gestas de guerra, sino de humanidad resistiendo a la maquinaria bélica. Hoy, mientras el bosque ha regenerado sus heridas, estas memorias persisten como preguntas incómodas. ¿Cuánto valor se necesita para desobedecer una orden inmoral? ¿Puede una tregua fugaz redimir meses de barbarie? El bosque de Jürgen no tiene respuestas, solo ecos de hombres que, en medio del infierno, eligieron recordarnos que la guerra nunca es solo una batalla, sino siempre una elección. El bosque de Jürgen no fue un lugar para gestas heroicas. No hubo grandes victorias ni grandes generales. Solo hombres comunes atrapados en un infierno sin gloria ni sentido. Y, sin embargo, la historia de esa batalla, de esas vidas perdidas, sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva. ¿Fue todo ese sacrificio, ese sufrimiento, realmente necesario? ¿Valió la pena tanto sufrimiento por un bosque que carecía de importancia estratégica? Esa es la reflexión incómoda que perdura. El verdadero legado de Jürgen no está en las victorias o en los héroes, sino en el precio humano que se pagó por un error estratégico que la historia prefiere olvidar. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal para más contenido como este. Déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que los soldados de Jürgen fueron víctimas de un error estratégico o héroes olvidados? Gracias por vernos. Hasta la próxima.